Luis Majul para el Observador 107.9, saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Luis? Un gusto saludar a todo el equipo. Bueno, muy bien. Litwin, nosotros estuvimos haciendo cuentas y algunos vecinos de la provincia de Buenos Aires decían que entre patentes, impuesto inmobiliario, impuesto rural inmobiliario, en algunos casos había aumentos de hasta 700%. Sí. Pero bueno, ¿se puede declarar en rebeldía a alguien que le aumentan el 700% de aumento de un día para el otro? Primero quiero aclarar un poco en qué contexto estamos. Yo creo que la sociedad está en un límite de tolerancia por la alta presión fiscal que hay en la Argentina y también está vinculado con el sacrificio que hacemos cada uno que pagamos impuestos, el uso del dinero público. Hemos tenido casos obscenos de corrupción que es dinero de los contribuyentes, dinero del sacrificio que hacen los contribuyentes pagando. En el tema de la provincia de Buenos Aires lo que se dio es que han aprobado una ley que le da un tope de aumento del impuesto inmobiliario del 200%, pero como ese 200% no alcanzaba, ha habido una pérdida de beneficios que antes existía y que ahora no, que es por pronto pago, por débito automático, por boletas que vengan por mail, que representaban un 20%. Entonces, el aumento del impuesto inmobiliario ha sido, yo diría, excesivo respecto a lo que es la capacidad de pago de los contribuyentes que no tuvieron en sus ingresos un aumento equivalente. Entonces, desde el punto de vista de la razonabilidad y de la Constitución también, el impuesto pasa a superar lo que se llama la capacidad económica de los contribuyentes. En el caso del inmobiliario rural es más grave todavía, porque así como para el inmobiliario le pusieron un tope de aumento del 200%, para el inmobiliario rural que supere los $200.000 de evaluación fiscal, no hay tope, con lo cual puede llegar al 700%. Y eso obviamente no resiste ningún análisis jurídico este aumento tan exorbitante que ha habido. Entonces, yo creo que estamos en un punto de inflexión donde lo único que hay que tener en cuenta las consecuencias de la rebeldía, que acá hay que aclararlas un poco, Luis. Por favor. Las consecuencias de la rebeldía es que el sistema de defensa que tiene un contribuyente no es un sistema, yo diría, que proteja al contribuyente, lo deja indefenso, porque en la provincia de Buenos Aires existe el sistema que se llama Solvet Repet, que traducido al castellano significa pague primero y después disputa, con lo cual la discusión no tiene mucho sentido, salvo que los jueces otorguen medidas cautelares que inhiban al fisco provincial de cobrar para poder discutir. ¿Se entiende esto? Sí. O sea que el que vaya a plantear derecho el no pagar va a tener problemas, ¿eh? Pero al mismo tiempo, si hay una presentación colectiva, ¿no lo resguardaría a quienes suscriban esa presentación colectiva el posible... La presentación colectiva habrá que ver qué personería tiene ese conjunto de personas que se juntan para litigar, pero la clave de todo es que deben conseguir una medida cautelar para evitar el juicio ejecutivo y los embargos. Este es el problema que puede tener una rebeldía, que el contribuyente tiene que saber de que se expone a una situación de embargo y de juicio ejecutivo con más intereses, punitorios, honorarios, etcétera. Entonces, digo, hay que ser prudente en esto para evitar consecuencias no deseadas. Creo que también esto que se está debatiendo, esta polémica, habla también de la necesidad de reformular un sistema de la Edad Media, que es el sistema de pague para discutir. El contribuyente tiene que poder discutir con efecto suspensivo. Entonces, hoy el sistema tiene que ser también analizado y debatido, porque no puede ser que el contribuyente esté tan indefenso si considera de que el aumento es exorbitante, que el aumento vulnera principios constitucionales, de la razonabilidad, de la capacidad contributiva, o en algunos casos con los inmuebles rurales de la confiscatividad.
Ahora, César, yo no sé mucho de economía, pero digamos una de las cosas más básicas que se dicen es que uno no puede aumentar la carga impositiva infinitamente porque llega un momento en que el contribuyente no responde, no paga. Más allá de rebeliones, digamos, es como casi una ley económica. ¿Puede pasar esto en este caso, que la gente simplemente no pueda pagarlo y no lo pague, más allá de acciones judiciales puntuales que haga? Mira, yo creo que el contribuyente tiene un solo bolsillo y en ese bolsillo tiene que alimentarse, dar de comer a su familia, pagar las cuentas y si le alcanza pagar los impuestos. Pero si los impuestos además se vuelven exorbitantes, claro, y si además no es poca cosa que se vea que desde el punto de vista de la retribución que da el Estado provincial hacia el contribuyente en la seguridad, en la justicia, en las rutas, en la infraestructura no es la que corresponde, entonces seguramente va a sentir que no es yo diría, una prioridad tener que pagar el impuesto, y más claro, si se vuelve exorbitante, ¿no? Entiendo. Por ejemplo, el impuesto a las patentes sí, puede llegar al 5% del valor del auto, con claro, lo cual a la provincia va a haber que darle un auto cada 20 años. Claro. Claro, una locura, una locura. Ahora, César Litvin, estamos hablando con César Litvin, tributarista. Y a propósito de esto, ¿vos qué le recomendarías, en todo caso, a quien no pueda pagar o quien no quiera pagar? ¿Qué le recomendarías ahora mismo? A ver, el que no puede pagar es un escenario diferente al que no quiere pagar, ¿sí? El que no puede pagar, debería iniciar una causa judicial y pedir una medida cautelar al juez diciendo no puedo pagar y esto bajo sobran argumentos, esto está vulnerando mi capacidad contributiva, esto me representa una confiscatoriedad de mis ingresos y tiene que ir a la justicia. El que no quiere pagar, bueno, el que no quiere pagar también creo que le corresponderá el mismo camino, teniendo en cuenta de que si no interviene judicialmente un juez que inhiba a ARBA a cobrar el impuesto antes que lo resuelva la justicia, yo creo que el único camino es judicial, pero yo creo que acá se abre un debate a partir de todo de esta polémica, un debate a ver hasta cuánto se hace un traspaso de riqueza al sector privado, al sector productivo, al sector público. ¿Cómo se usa ese dinero? Es un tema que hay que ponerlo claro en que debate. Sí. Va a ser el debate que venga, ¿no? El debate y que también venga. ¿Cómo protegemos al contribuyente ante la arbitrariedad que puede tener un Estado en cobrar impuestos claro exorbitantes? César Yo creo Litvin, que esos son los 3 puntos de debate. César Litvin, muy agradecido por atendernos, ¿eh? Adiós, un gusto. Bueno, no quiero dejar de contarles cuando pasé